Bueno, vamos ahora a comenzar entonces con la primera iniciación en los misterios de la evolución humana, en términos de libertad. Nos referimos aquí a la libertad física en todos sus aspectos. Sería conducente para comenzar hacer referencia a las escuelas de misterios del antiguo Egipto, donde la escuela de Isis era una de las más avanzadas de la época. Hay muchísimo escrito acerca de este tema y del itinerario al cual se destinaba la construcción del futuro. Pero, ¿qué se enseñaba en estas escuelas de misterio? Por ejemplo, en la de Isis. Principalmente podríamos ilustrarlo, para mayor claridad, con la construcción del templo, donde se hallaban ocultos de los misterios de la creación. La columna de la izquierda era representada por el poder creador de la sexualidad, la vida misma, nada más ni nada menos que la misma procreación de la especie. La columna de la derecha por el poder creador del dinero. Ambas columnas deben poder sostener el famoso dintel, simbolizado por el arte y la ciencia en todas sus expresiones. Creo que sería maravilloso ilustrar este proceso con una especialísima historia. Estos grandes maestros, altos sacerdotes y sacerdotisas regentes de este templo de la Escuela de Misterios, solían sugerirle a sus alumnos lo siguiente. Si quieres observar atentamente, sin justificar y sin condenar a cualquier individuo, y evaluar cuál es su nivel de evolución, pregúntales. Primero, ¿cuál es su opinión acerca de cómo vive y cómo trata su sexualidad? Si es posesivo, si se siente libre. Segundo, ¿cuál es su opinión acerca de cómo vive y cómo trata el dinero? Si es posesivo con él, si se siente libre. Ambas columnas son las representantes de la energía creadora, donde se sostiene la consciencia de nuestra escuela. El dintel, o sea el arte y la ciencia, son el mecanismo de expresión de nuestra enseñanza. Lo que revelamos aquí es que todo esto debe sutilizarse, sublimarse y evolucionar, en una nueva vuelta del espiral ascendente hacia un próximo nivel de comprensión. El discípulo atento preguntó, Maestro, ¿cómo podemos hacer evolucionar ambas columnas, el sexo y el dinero? Y si lo logramos, ¿cómo podemos hacer evolucionar también nuestro dintel, nuestro arte y nuestra ciencia? El maestro sonriente respondió, con la magia de la consciencia que subyace en la vida. Continuemos. Vamos entonces con la primera iniciación en los misterios de la evolución humana, pero ahora en términos de magia, lo que nosotros vamos a llamar para la columna de la izquierda, magia sexual. Simboliza la sutilización para una posterior sublimación, llevando la energía sexual a un nivel superior de evolución. Es aquí en donde podemos servirnos de la energía sexual para iluminarnos, para lograr una realidad internamente diferenciada, en donde la sexualidad no es solamente la sexualidad humana tal cual la conocemos, en absoluto, ya que el trato que le daremos lo cambia absolutamente todo. Es muy cierto también que es muchísimo y muy complejo el profundo trabajo interno que tenemos que realizar para poder lograr sublimar nuestra energía sexual, pero específicamente de eso se trata el proceso iniciático. Por esto jamás diré que este proceso es fácil o simple, sino más bien todo lo contrario. Debo decir que es quizás el más complejo, pero indudablemente el que más promete a mi entender la evolución de la consciencia humana. Solo comenzaremos por nuestra conducta instintiva, heredada por el reino animal como un mecanismo de supervivencia de la especie. Lo instintivo está siempre ligado a lo inconsciente, a nuestra parte, lamentablemente, menos explorada de nosotros mismos. Cuando nos sumergimos en lo instintivo, si es que no sentimos miedo de hacerlo, hay una parte de nosotros que puede sentirse libre, pero hay otra parte que nos sugiere que solo al tomar conciencia de que estamos instintivos, dejamos de serlo. ¿Por qué? Porque instintivo es igual a inconsciente. Aquí subrayo la palabra consciencia, que es lo que nos diferencia del reino animal, por ejemplo. Es aquí donde comienza el sendero de la magia.
porque empieza paulatinamente a sutilizarse gracias a la toma de conciencia de lo instintivo. Podemos quedar presos de lo instintivo, escuchando su voz, o podemos avanzar amparados en la magia que la conciencia produce cuando estamos conscientes de lo que estamos experimentando. Podríamos expresarlo también en una especie de fórmula. Instintivo igual inconsciencia o magia igual consciencia. Finalmente podríamos decir que la magia sexual es poner consciencia a la sexualidad ordinaria, transformándola en una sexualidad extraordinaria. Como bien hemos conversado, es imposible experimentar una verdadera magia sexual sin autoobservarnos, sin un mínimo de conciencia del observador. La magia sexual sería como el aroma de la sexualidad, no la sexualidad en sí misma. Obviamente los paradigmas sociales y religiosos han bloqueado este profundo desafío que la humanidad tendrá que resolver sí o sí.